vamos a empezar. Estas son las preguntas, es más para la rendición de cuentas. Igual nos encargaron de que investigar un poco sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Okay. Entonces lo voy a mixear un poquito. Okay. La primera pregunta es: ¿qué es el INAIP? El INAIP. Bueno. Las siglas del INAIP no corresponden a lo que hace el INAIP, pero sin embargo se aceptan las siglas porque así empezó el proceso de integración y vinculación del derecho al acceso a la información en el estado de Yucatán. Okay. El INAIP tiene 14 años de fundado. Es un organismo autónomo, eso quiere decir que no corresponde a ningún poder del gobierno, a un poder del estado, sino es un órgano autónomo del estado, cuya función es regular la función de los otros poderes del estado, particularmente el ejecutivo, del legislativo y del judicial, que son sujetos obligados según la Ley General de Transparencia. Hubo una transformación en la Ley General de Transparencia a partir del 2015. Antiguamente, antes de 2015, cada estado tenía su propio librito, su propia ley y su propia forma de incentivar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. En el estado de Yucatán era alrededor de 14, 15 obligaciones de transparencia. A partir del 2015 las cosas cambian de manera importante, porque la Ley General de Transparencia da un piso mínimo, por ejemplo, de obligaciones para transparentar de manera activa de 48 obligaciones. O sea, estamos hablando de que se multiplicó la cantidad de obligaciones que los sujetos obligados, esto es, todos los entes públicos que reciben recursos públicos son sujetos obligados de la ley. En el estado de Yucatán tenemos más de 248 sujetos obligados. Entonces, el INAIP hoy se da cuenta de dos derechos humanos. Por un lado, el acceso a la información pública y por otro lado, la protección de datos personales. El nombre del organismo hoy, del órgano autónomo, es Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Transparencia no es acceso, transparencia no es rendición de cuentas. Transparencia es un concepto que nos habla acerca de que los entes públicos deben estar en una caja de cristal. Es una política transversal de Estado, en donde la transparencia hoy es dar a conocer a los ciudadanos los archivos, los conocimientos y sobre todo los proyectos y los funcionamientos de todos los entes públicos. Entonces, bajo esa lógica, ¿por qué? Porque finalmente el dueño, el soberano, son los ciudadanos y no los servidores públicos, que hasta antes de todas estas transformaciones pensaban que la información era patrimonio del servidor público, cuando en realidad es pues una posibilidad y es un derecho de los propios ciudadanos, ¿no? Pues sí. ¿Y cómo está conformado y cuáles son los objetivos del INAIP? Bueno, evidentemente el objetivo es salvaguardar y ser garante de dos derechos humanos, el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Está conformado el INAIP por tres comisionados. Okay. Son 3 comisionados que conforman el Pleno. El Pleno es el órgano máximo de decisión del instituto. Tenemos capacidad técnica y de gestión para hacer nuestro trabajo de una forma libre, pero ciertamente en cumplimiento cabal de lo que nos dice la Ley General de Transparencia y también la ley local, la Ley de Transparencia del Estado de Yucatán, de transparencia y acceso a la información del Estado de Yucatán. Nuestro trabajo principal es el trabajo que hacemos con los sujetos obligados. Como te comentaba, son cerca de más de 240 sujetos obligados. Esto es, personas que reciben recursos públicos o ejercen actos de autoridad. Entre los sujetos obligados tenemos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, también tenemos partidos políticos, tenemos municipios. Todos los municipios, los 106 municipios del estado de Yucatán, son sujetos obligados de la ley, en fin, porque reciben recursos públicos o generan actos de autoridad. Incluso los partidos políticos, como te mencionaba, ¿no? Okay. En su versión local también son sujetos obligados de la Ley Estatal de Transparencia. Okay. ¿Qué facultades tienen los comisionados? Bueno, entre las facultades que tenemos ciertamente son de una doble vía: resolver los recursos que en segunda instancia llegan a nuestro ámbito, y por otro lado también el de promover la cultura de la transparencia como una política transversal del Estado mexicano,
para todos los ciudadanos. Ok. Por un lado tenemos el tema de la segunda instancia. El procedimiento es muy sencillo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información que tienen los distintos sujetos obligados, por medio de un escrito libre, por medio del internet, por medio de un correo electrónico. Solicitas la información que requieras, incluso las propias autoridades tienen la obligación de poner en una vitrina, que es el internet, una serie de obligaciones, estas 48 obligaciones como mínimo, para que el ciudadano ni siquiera tenga que preguntar, sino que pueda acudir a esa página de internet que es Plataforma Nacional de Transparencia, y a partir de allí tener la información que cada trimestre, cada semestre o cada año los sujetos obligados van actualizando. Si ahí no está la información que quiere el ciudadano, entonces puede acudir ante la propia autoridad, esto es, ante el propio sujeto obligado, y solicitarle la información que requiera por medio de un escrito simple. La autoridad o el sujeto obligado tiene 10 días para contestarle. Si en 10 días no le contesta, entonces tiene la posibilidad del ciudadano de recurrir a una segunda instancia, y entonces vía de un recurso que se llama recurso de revisión, llega con nosotros. Y llega con nosotros y nosotros respondemos ese recurso de revisión. Tenemos como máximo 40 días hábiles para contestar, resolver ese recurso, y dicho sea de paso, cerca del 94-93% de nuestras resoluciones regularmente siempre son a favor del ciudadano, cuando le asiste la razón, y cuando no, pues le damos la razón a quien la tenga. Ok. Sí, porque le iba a preguntar cómo se consulta la información, cómo se interpone este recurso. La información está en las páginas de internet, o particularmente en www.plataformanacionaldetransparencia.org.mx. Es la famosa PNT. Esa Plataforma Nacional de Transparencia es un esfuerzo interinstitucional de todo el país, en donde todos los sujetos obligados tienen que tener presencia y subir su información temporalmente. O sea, temporalmente cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. A partir del 2015 inicia esta obligación, mayo de 2015 aproximadamente. Inicia esta obligación, y bueno, muchos investigadores, muchos periodistas consultan la información directamente en la página, pero para las personas que no, pueden acudir directamente vía electrónica, vía telefónica o vía escrita, con cada dependencia de gobierno, o del judicial o del ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que tienen los archivos de la información que requiere el ciudadano. No olvidemos que todo acto de gobierno debe estar debidamente documentado. Y como tiene que estar debidamente documentado, se tiene que resguardar esa información, porque finalmente es la memoria histórica del propio instituto, del propio sujeto obligado, ¿no? O sea, la realidad es que hoy por hoy la transparencia es un puntal democrático, ¿no? Y dentro de la transparencia resulta fundamental el resguardo de los archivos públicos. Entonces ya el archivo no se vuelve el lugar donde está el moho y la humedad, sino el archivo tiene lineamientos de resguardo, porque finalmente cuando la gente tenga alguna pregunta tendrá que ir a los archivos, porque finalmente hoy la primera parte del acceso a la información es el acceso a documentos. Pero cuando hablamos entonces de una política de transparencia, o sea, el acceso a la información son todas estas normas jurídicas, son estos mecanismos legales para poder acceder a la información, para poder llegarnos y allegarnos de los documentos. La transparencia es política transversal, es una forma de vida incluso para el servidor público. Es una forma que está revolucionando el servicio público a partir del orden, de la clasificación y también de una disciplina archivística. Ok, perfecto. ¿El INAIP tiene alguna relación con la rendición de cuentas? Bueno, el concepto de rendición de cuentas entonces es totalmente diferente al de la transparencia. Para llegar a la rendición de cuentas se necesita de la transparencia. El combate a la corrupción necesita de la transparencia, porque con la transparencia se pueden ver las cosas. Se limita la opacidad y la discrecionalidad de los servidores públicos, que yo creo que eso es fundamental en un ambiente democrático ciudadano. Eso es por un lado. Entonces, vamos construyendo todas las definiciones. Exactamente. Entonces, la rendición de cuentas es dar cuenta. Y dar cuenta es explicar los argumentos y las razones de por qué el servidor público actuó de la manera
en que realizó su labor. ¿Qué quiere decir esto? Un informe de gobierno ciertamente no alcanza a ser un ejercicio de rendición de cuentas, porque en los ejercicios de rendición de cuentas tiene que haber un diálogo con la autoridad, un diálogo de calidad con la autoridad, donde la autoridad responda las argumentaciones, las peticiones y dé razones de su actuar. Cuando la autoridad da razones de por qué hizo lo que hizo, estamos entonces en un ejercicio de rendir cuentas. ¿Qué hizo con el dinero público? ¿Qué hizo con los proyectos públicos? ¿Qué hizo con la voluntad depositada en el mandato que la propia ciudadanía pone a determinado gobernante o a determinado servidor público de manera indirecta? Sí. ¿Y eso se encarga ustedes acá? ¿O bueno, nosotros vemos que la transparencia se dé. Nosotros vemos que la información del gobierno esté a la vista. Nosotros vemos que cuando un ciudadano pide una información, cualquiera que ésta sea dentro de los cauces legales, si es correcto, se le entrega la información. Digo, hoy no podría hacerse, no podríamos entender, por ejemplo, casos como el de la Casa Blanca, casos como las toallas de Fox, casos como el Pemex Gate, casos como Amigos de Fox, casos como diversos, bueno, este tema de estafa maestra. No podríamos entender todos esos casos periodísticos si no fuera porque esos periodistas solicitaron vía acceso a la información o en páginas oficiales de transparencia toda la información que posteriormente cruzaron, compensaron, de alguna manera analizaron esa información y dio como resultado discrepancias que finalmente fueron expuestas en estos reportajes. Entonces, no quiere decir que la corrupción en su caso no haya existido y ahora sí, sino que hoy, gracias a la transparencia y a este camino que hemos andado para transparentar la gestión gubernamental, se pudieron dar cuenta de muchas inconsistencias, irregularidades que ciertamente suceden dentro de la administración pública para tratar de mejorarla, ¿no? Es correcto, sí. La verdad es que ya me respondió casi todas las preguntas. ¿Considera el INAIP y así como el Sistema Nacional de Anticorrupción algo efectivo? Bueno, nosotros somos parte de dos sistemas nacionales. Como la corrupción es algo sistémico, no es algo que una sola persona hace. Tiene que haber en el efecto de la corrupción, estamos hablando no únicamente de aquel que pide y aquel que da, que ciertamente existe. No es tan solo una situación de un ente público con un diálogo con un privado. No tan solo es eso, sino que se ha detectado que lo que existe es un sistema que finalmente compensa y genera un acto de corrupción. No quiere decir que no haya que encarcelar a aquel servidor público que genere un acto de corrupción. Eso será por descontado. Pero el chiste es que al final de cuentas es algo que hemos entendido como un sistema. Y para combatir un sistema se tiene que generar sistemas que den la posibilidad de entrar en un combate frontal con esta grave problemática que significa la corrupción. El INAIP es parte del Sistema Nacional de Transparencia, que es un sistema de información y de gestión de toda la política de transparencia a nivel nacional. Nosotros con los otros 31 estados de la República, 32 estados en total, más el Archivo General de la Nación, más el INAI a nivel federal, que es el órgano de transparencia a nivel federal, lo mismo que nosotros estamos haciendo aquí, solamente que a nivel nacional, a nivel de la competencia federal. La Auditoría Superior de la Federación y también el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, el INEGI. Todos ellos forman el Sistema Nacional de Transparencia. Nosotros articulamos toda la política nacional de protección de datos personales y también de acceso a la información pública. Pero también el INAIP a nivel local y el INAI a nivel nacional tenemos una silla dentro del Sistema Nacional de Transparencia o el Sistema Estatal de Transparencia. Hablando del tema local, nosotros somos parte del Sistema Estatal de Transparencia. El presidente del instituto tiene una silla de representación de el INAIP ante el Sistema Estatal de Transparencia. ¿Qué quiere hacer el Sistema Estatal de Transparencia? Articular precisamente eso. Una sistematización del trabajo que se tiene que hacer para combatir
para sancionar, pero también para prevenir los actos de corrupción. ¿Y cómo se previene un acto de corrupción? Se previene a partir de presupuestos legales, institucionales y éticos. Es evidente que hoy está existiendo una transformación de la vida del servicio público. Sí, claro. La creación, por ejemplo, de comités de ética, la creación, por ejemplo, de los comités de adquisiciones, que finalmente es cuidar el dinero público y también cuidar las acciones públicas. No tan solo se corrompe a partir de un tema estrictamente monetario, sino también por el tráfico de influencias o la utilización de ciertos intereses con respecto a ciertos beneficios de orden gubernamental. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que se está tratando? El sistema estatal anticorrupción lo conforma en cuanto a su órgano de gobierno, no tan solo el INAIP, también está, por supuesto, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, pero también se encuentra la Auditoría Superior del Estado, se encuentra la Contraloría del Estado, se encuentra también el Poder Judicial del Estado y la Vicefiscalía encargada de la sanción del tema anticorrupción, de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, son una serie de organismos o de entes del Estado que están precisamente para prevenir, para combatir y para sancionar. Yo creo que como el tema de transparencia, el tema de anticorrupción es un tema que hay que tener una profunda difusión y promoción de lo que significan y también de los derechos que tienen las personas. El derecho al acceso a la información yo creo que es fundamental para el combate ante la corrupción, el combate ante este flagelo, por una razón muy simple, porque entendiendo la utilidad social del acceso a la información pública, se entiende como un derecho humano que nos accede a otros derechos. Muchas veces, ante la falta de información, existe la discrecionalidad del servidor público. Ante la falta de información también se pueden generar actos de opacidad o de corrupción porque no ahí está el ojo de la fiscalización del recurso público. Entonces, con la información, con el acceso a la información, es un derecho humano que nos sirve para acceder a otros derechos humanos. Y eso yo creo que es la gran valía que existe en cuanto a la integración del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales dentro del sistema anticorrupción. Ok, perfecto. Sí, y en ese nuevo sexenio el presidente, una de sus propuestas fue combatir la corrupción. Sí. ¿Usted qué espera de esto y cree que sí va a haber mayor fuerza y mayores sanciones hacia esto? Yo lo que pude observar que la mayoría de las plataformas de campañas electorales, las plataformas políticas de campaña electoral, todos tenían transparencia y combate a la corrupción. Creo que hemos tenido cuenta, y a partir de las encuestas señalaban que una de las cosas que se dolía al pueblo de México era el tema de la corrupción. Porque evidentemente el tráfico de influencias, el tema de la corrupción, del conflicto de intereses, son temas que pues duelen. Yo sí creo que no puede ser la labor de una sola persona, tiene que ser la labor sistemática de las autoridades encargadas de hacer su trabajo, pero también de la importancia de la participación ciudadana. Antes se entendía la transparencia y se entendía el acceso a la información como la entrega de documentos, lo sigue siendo, pero hoy la transparencia se entiende como gobierno abierto. Hoy la transparencia ha evolucionado a que se necesitan, por ejemplo, no tan solo de la voluntad de un gobernante, sino también de la participación de la ciudadanía y de un órgano garante del derecho humano de acceso a la información y de la transparencia que permitan solucionar temas de los cuales el conocedor más apto de los temas que suceden en una comunidad es la propia comunidad. Sin la participación de la ciudadanía acompañando las decisiones de gobierno, podemos llegar a despropósitos como decir, oye, vamos a hacer un puente. Es que aquí no necesitamos un puente. Lo que necesitamos es una cancha de básquetbol. Y finalmente, a veces con la discrecionalidad con la que actuaban los servidores públicos, hacían el puente. Cuando realmente lo que se necesitaba y el clamor era una cancha de básquetbol o un parque. Entonces, hoy lo que se busca es ese diálogo constructivo
a partir de la participación ciudadana, a partir de la voluntad de gobierno. ¿Por qué? Porque se necesita legitimar en cada acto. Única. El acto democrático por excelencia es el momento de ejercer tu voto. Pero la democracia no finaliza en el ejercicio del voto, sino tiene que haber un diálogo constructivo, constante, cotidiano, que legitime las acciones de gobierno. El órgano garante está precisamente para eso, para ser un facilitador del diálogo entre ciudadanos y gobierno. Por eso hoy las nuevas estructuras de gobierno abierto van abriendo los cauces de una participación de la ciudadanía. A ver, no quiere decir que los ciudadanos sean gobierno. El gobierno va a seguir siendo gobierno porque tiene responsabilidades gubernamentales. Pero el ciudadano sí va a poder opinar. Cuando la opinión es con calidad es maravilloso. Y eso es lo que hay que buscar. No tan solo que se hable, sino que se hable de calidad para que la discusión pública pues se eleve. Porque muchas veces vemos discusiones que son diálogos de sordos porque están hablando de cosas verdaderamente futiles, ¿no? Que nada tienen que ver, que no son importantes o que no tienen calidad en cuanto a la construcción de argumentos. Entonces, cuando la ciudadanía tiene calidad en cuanto a la información, cuando el gobierno entiende que lo mejor es que las mejores decisiones se dan a partir de decisiones ciudadanas, y que el órgano garante asume la función de ser un puente entre la ciudadanía y el gobierno, es cuando se dan casos exitosos de gobierno abierto. Entonces, hoy estamos hablando que la transparencia está transitando a gobierno abierto porque el único o la forma más acabada de un diálogo es cuando dialogamos de forma transparente, con información, pero también con claridad. Y bajo esa lógica es lo que estamos armando dentro del instituto. Perfecto. Y ya para terminar, ¿cómo cree usted que podría mejorar estas dependencias? ¿O si cree que podría mejorar? ¿O? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Yo creo que toda labor que se da dentro del servicio... Esta es mi primera experiencia dentro del servicio público en estas instancias. Yo anteriormente era un litigante. Y como litigante, pues ciertamente criticas muchas veces el actuar del servicio público. Yo creo que la crítica se debe mantener, pero también las manos para transformar. Y yo creo que los ejercicios gubernamentales son perfectibles, así como la ley. Hay muchas cosas dentro de la ley que tendrían que ser perfectibles. Hay vueltas de tuerca que se pueden hacer en la propia legislación para efectos de simplificar muchas de las cosas en términos de sanciones, por ejemplo, que el órgano garante impone a los sujetos obligados. Creo que tenemos una gran ventaja porque los sujetos obligados en términos procesales no tienen la capacidad, no tienen la facultad de irse al juicio de amparo, y esto es una gran ventaja porque si no estaríamos en un mar de suspensiones provisionales y evidentemente no se buscaría el cumplimiento del derecho humano de acceso a la información. Yo creo que el legislador hizo bien en posibilitar que solamente acudan al amparo los ciudadanos, no así los sujetos obligados, que además tienen los recursos para poder aguantar finalmente un juicio lo que quiera que tarde, pero no el ciudadano. Y se le garantiza de forma expedita el derecho de acceso a la información. Y yo creo que eso es algo muy bueno. Pero hay muchas cosas dentro del término procesal y el término sancionatorio que en términos legales se puede transformar. Ese es uno. Dos, yo creo que también hay muchas cosas dentro del trabajo cotidiano con los sujetos obligados, porque hay resistencias. Resistencias al cambio. Existen, son evidentes. Hay resistencias más que institucionales, de voluntad política. Hay resistencias materiales, o sea, en términos de la capacitación. Un derecho como es el derecho de acceso a la información y también el derecho de protección de datos personales, tienen 14 años de estar viviendo o estar coexistiendo en nuestro país, 18 años en cuanto a que existe ese conocimiento desde la ley federal, desde la época de 2002, estamos hablando de 16 años aproximadamente. Bueno, ciertamente son derechos jóvenes, pero son derechos que empoderan o que buscan empoderar al ciudadano, que buscan que el ciudadano conozca
del servicio público y se rompan los ejercicios de opacidad y discrecionalidad que se tenían dentro del servicio público y que ahogaban precisamente esta relación entre ciudadanos y bueno, en este caso los sujetos públicos, los entes de gobierno, ¿no? Se ha hablado mucho de la desconfianza. Yo creo que los institutos garantes de transparencia lo que vienen a abonar es nuevamente a generar un ánimo de confianza de que las cosas, particularmente la información, se le debe y se le tiene que entregar al ciudadano sin mayores requisitos. Este es un derecho humano que para poder acceder a él no necesito saber ni tu nombre, ni tu interés legítimo, ni tu interés jurídico. Tan solo necesito tu interés. Claro. Si hay interés y hay una solicitud, se tiene que contestar. Ok, perfecto. Pues por mi parte es todo. No sé si quieren agregar algo más. Pues solamente agradecerte la oportunidad de platicar de estos temas, porque finalmente yo creo que es una de las cosas a las que me comprometí desde el inicio de mi gestión, que es ante todo ser un promotor y difusor del derecho de acceso a la información pública y de la protección de datos personales, que son dos temas apasionantes para mí y que tienen una profundidad muy, muy, muy interesante. Sí, claro, voy a apagar esto ya. Guay.